La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a estudiar la palabra de Dios. Recesión mundial. Estamos viendo, hermanos, ahorita octubre 21 del 22, que se está cumpliendo lo que el Señor nos ha dicho a través del hermano Wilkerson. Ya la recesión mundial está cerca. ¿Qué se está cumpliendo? Se está cumpliendo en relación a lo que iba a pasar, el comienzo de la recesión. ¿Qué es una recesión? Y que ustedes pueden ir a hacer Google lo que es una recesión, pero así superficialmente. Es un periodo de tiempo de 6 meses, o sea, de 2 cuartos seguidos, en donde no hay crecimiento en una nación. Entonces, ¿qué equivale eso? Cuando no hay crecimiento en un periodo de 6 meses, no hay crecimiento económico, no hay negocio, vaya. Entonces, al no haber crecimiento, la demanda, no hay demanda de productos. Entonces, al no haber demanda de productos, la gente no compra. Entonces, como la gente no compra, muchas compañías que empiezan a tener pérdidas. Imagínate, si tú tienes, vamos a decir algo simple, tú tienes un restaurante y tu negocio no está dejando dinero. Vamos a decir lo que ha pasado ahora con el coronavirus. Estás pagando la renta, pero no te sale dinero para estar pagando tus gastos. Eventualmente llega un tiempo en donde no tienes cash flow, no tienes dinero para sobrevivir y pues tienes que cerrar eventualmente. Ahora, el proceso para cerrar, vamos a decir que tienes 10 empleados. Como cada vez viene menos gente a comer a tu restaurante, pues vas a despedir, a lo mejor temporalmente, o porque no sabes. Vas a descansar o a despedir a las personas que trabajan contigo. Si tienes 2 cocineros, pues ya vas a descansar a uno. Y si el negocio no sigue, pues ya a lo mejor vas a despedir al cocinero, vas a tener que cocinar tú. Y a los meseros, pues como no, ya ahora al último te quedas tú solo atendiendo el restaurante. Porque no hay gente. Entonces esas personas a las que tú despediste, que se quedaron sin trabajo, ahora, no es que ellos van a ir a otro restaurante y le van a dar trabajo. Esto es en toda la nación. O sea, los restaurantes menos organizados son los que empiezan a quebrar. Entonces, esas personas no es que van a ir y van a encontrar trabajo en otro restaurante. No. Entonces, esas personas que antes compraban cosas ya no van a poder comprarlas. Ya no van a poder pagar la renta. Ya no van a poder hacer muchas cosas. Entonces eso crea una rueda en donde cada vez más personas están perdiendo sus trabajos. Y perder los trabajos equivale a no tener dinero. Eso es una recesión. Una recesión es por 6 meses. ¿Cuánto tiempo se puede recuperar? Bueno, usualmente el gobierno trabaja para crear empleos de una forma o de otra. Pero esta recesión, hermanos, es mundial. Eso es lo que hace diferente a todas las recesiones que ha habido. Por ejemplo, en el tiempo de la Gran Depresión es una recesión acumulada. O sea, comienza con una recesión, en el caso de 1929. ¿Qué pasó? Que la gente que tenía su dinero, se vino una caída de la bolsa, la gente perdió su dinero. Al no tener dinero, pues ya los negocios quebraron, desaparecieron. Entonces, la economía no se restableció sino hasta como 1947, algo así, o más tarde, ya no recuerdo los números. Depende de quién haga el estudio, quién hizo el estudio. O sea, esa recesión que terminó en Gran Depresión, o sea, eso equivale a que mucha gente se queda sin comida.
Entonces, fíjense, las consecuencias de una recesión mundial son el desempleo. Mucha gente adinerada pierde su dinero. ¿Ok? Mucha gente que nunca está acostumbrada a vivir sin dinero, porque siempre lo ha tenido, viene una ola de suicidios, de personas que perdieron su dinero o que van a perder su dinero. Esto viene pronto. Al haber menos negocios, al haber menos, viene el hambre. Viene el hambre. Cuando hay hambre, vienen los disturbios. O cuando ya hay hambre y carestía. Entonces, al haber hambre, al haber carestía, falta de productos, hay disturbios. Los disturbios son mundiales. Yo siempre les he dicho esto. Los disturbios, hay lugares en donde son más feos los disturbios. Sabemos que el hermano Wilkinson, él pudo ver en su visión, en Sudamérica hay unos disturbios muy feos. Yo les digo, ahorita ya por ejemplo en Argentina la olla está hirviendo, en Chile está hirviendo, en Colombia está hirviendo, en Venezuela está hirviendo. O sea, esto se está calentando. La violencia va a ir incrementando. ¿Ok? Entonces, todas estas cosas, hermanos, tienen un fundamento. O sea, ¿por qué pasan todas estas cosas? Yo recibí un mensaje del cielo, del Señor, de que pongamos nuestra esperanza en Cristo Jesús. A consecuencia de esto, va a haber guerras. ¿Cuánta gente va a morir? No lo sé, no lo sabemos. Ahora el Señor va revelando lo que va pasando. La cosa es también de que el enemigo da revelaciones erróneas, falsas. Entonces, pero ¿qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios de que independientemente para una iglesia que está preparada es irrelevante. Es irrelevante. Entonces yo a veces le digo a la gente, de vez en cuando le digo a la gente, ¿verdad? Prepárate porque vienen tiempos muy difíciles. No es tiempo de andar gastando, no es tiempo de andar, porque vienen tiempos difíciles. Y a mí la gente siempre me dice esto, Luis, siempre ha habido guerra, siempre ha habido. Entonces yo les digo, bueno, uno les da el mensaje a la gente. Muy rara vez alguna persona me dice, no, pues sí, tenemos que ponernos las pilas, ponernos bien con el Señor, caminar rectamente, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. Muy difícilmente alguien te dice eso. Entonces, ahorita ya podemos ver los pormenores. Porque fíjense, una cosa es ver una visión, o sea, que el Señor nos muestre algo, y no entendemos todos los detalles. Entonces a veces ahí entra el querer a veces uno decir las cosas como uno cree que son. Pero pues, ¿cómo explicarías tú, por ejemplo, que Juan vio mirar una explosión nuclear? ¿Cómo lo explicarías? En ese tiempo ni siquiera se conocía, ni siquiera sabía lo que era el núcleo. Lo nuclear, o sea, lo del átomo, ni siquiera sabía lo que era un átomo, ni siquiera sabían eso, o sea, pero ¿cómo lo explicarías una explosión nuclear? Está en la Biblia. Entonces él lo dice como él lo ve. Pero pues ¿cómo lo vas a explicar si no sabes en el futuro lo que va a ser? Entonces fíjense, la confusión económica, yo les recomiendo que vayan una vez más y vayan a los videos en relación a la visión. Yo aquí compartí como 6 o 7 videos en donde estoy leyendo, o pueden ir directamente. En el YouTube están los videos en relación a la visión.
Están en español y están en inglés, directamente del libro, sin interrupciones. Entonces, vayan y vean, hay muchas cosas de los que se escribió, pues ya sucedieron. Pero lo más feo de eso está por venir. Entonces, por ejemplo, ¿qué está pasando ahorita en octubre 21 ya ayer, la primer ministro de Inglaterra cuitió? ¿Por qué? Porque lo que está pasando en Europa está feo. Sabemos que el hermano Wilkinson mencionó acerca de Alemania. Él no sabía que eventualmente, sí menciona que por allá por los años 70, los años 60, 70, se hablaba de que iba a haber un reino mundial salido de Roma, ¿verdad? Que es lo que menciona el hermano Wilkinson. Pero sabemos que Europa pues ha sido, vamos a decir, fuente de gobierno ya por muchos siglos. Entonces, a él menciona que el problema más grande iba a comenzar, la caída iba a comenzar en Alemania. Ahorita ya vemos por qué, es por la energía. Y precisamente por la invasión de Rusia a Ucrania. O sea, el comunismo que nació allá a principios se escribió a mediados del siglo XIX, se quiso implementar en el siglo XX, comenzando en Rusia. Hubo guerras, hubo revoluciones, vaya. Hubo revoluciones en México, en Rusia, en España, por implementar esa nueva ideología del comunismo. El problema del comunismo, hermanos, es que rechazan a Dios. En el comunismo quieren una ideología sin Dios. Ese es el problema grande del comunismo. Ahí aplica la marca de la bestia. O sea, el que siga el comunismo, ahora se le conoce no como comunismo, tiene muchos nombres: izquierda extrema, progresistas. O sea, el que no esté a favor de esa ideología, usualmente ya en muchas partes del mundo les llaman racistas, fascistas. Entonces desechan a la gente. Entonces, el hermano profetizó que eventualmente iba a haber un periodo de tiempo en Europa Oriental, que era comunista, donde se iba a abrir el camino para poder evangelizar esos países. Pero él mismo profetizó que eventualmente se iba a cerrar esa puerta. Ya ahorita se está cerrando la puerta. ¿Ok? Poco a poco se están alineando otra vez los países a favor de Rusia. Y no nada más está Rusia, está China. Está China, está Rusia, queriendo implementar la ideología del comunismo, aunque no abiertamente Rusia. Pero Putin quiere construir nuevamente la Unión Soviética. Entonces, el problema era de que el comunismo se metió en las escuelas, sobre todo en los colegios, en todo el occidente. Europa está conquistado en relación al socialismo, en relación al progresismo. Pero ya la gente se está cansando, porque ya han comenzado los problemas, que no son los más graves, pero ya mucha gente se está enfadando. Llegó a Estados Unidos, ya llegó el socialismo, el comunismo a Estados Unidos, así como lo profetizó el hermano. Entonces, para aislar a Rusia, viene la política de Biden, que ya trae un historial, ¿verdad?, con Hillary Clinton y con Obama, en donde quieren deshacerse de Putin.
Entonces Putin hasta se ría a carcajadas, así como diciendo, están locos, o sea, yo no me voy a salir. Entonces, sabemos que el comunismo en lo que proclama sobre todo es la dictadura. Todos los países comunistas tienen como consecuencia un dictador. Eso está en contra de la ideología del occidente. O sea, en el occidente lucha por la democracia, o sea, de que haya un presidente o un primer ministro, pero que tenga un periodo de tiempo, no que se quede. Entonces eso no lo aceptan los progresistas, eso no lo aceptan los comunistas. Como consecuencia no lo acepta China, no lo acepta Rusia, no lo acepta Venezuela, no lo acepta Cuba, no lo acepta Nicaragua, que son países comunistas. Entonces, el dólar es una moneda que ha sido fuerte desde la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, una de las formas para pagarle a Estados Unidos todo lo que invirtió y las muertes que hubo era de fortalecer el dólar. Entonces, hubo un cambio por ahí en 1973, por ahí, donde hubo un ajuste en relación a los petrodólares. Entonces ha habido muchas personas que no quieren eso. O sea, estamos hartos de los países, de Estados Unidos, país imperialista, siempre están oyendo eso, ¿eh? Entonces hay personas que han peleado eso y los han matado. Entre ellos está Gaddafi, Saddam Hussein, y casi siempre era, o sea, hay así como una vez yo miré un documental, hay así como una antesala antes de matarlos, antes de deshacerse de ellos, porque eso está en contra de la ideología del occidente. Entonces es obvio que la pelea a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, va un periodista y le hace las preguntas a Gaddafi, o va y le hace las preguntas a Saddam Hussein, o va y le hace la pregunta, qué sé yo, a estos dictadores. Ellos dicen, no, pues ¿por qué tenemos que rebajarnos al dólar? Nosotros podemos hacer otra moneda. La gente a la que, por ejemplo, Gaddafi le hablaba, él decía, vamos a hacer una moneda aquí en el Medio Oriente. Y la gente se reía, los presidentes, los primeros ministros se reían como diciendo, estás loco tú, o sea, ¿cómo nos vamos a poner en contra del occidente? Nos van a hacer trizas. Entonces él les llamaba cobardes, no, son unos cobardes. Entonces eventualmente, ¿verdad? Ese grupo de personas, entre ellos Hillary Clinton, eventualmente terminaron matando. Se deshicieron de Gaddafi, así como se hicieron de Saddam Hussein. En este caso fue Bush Jr. Entonces, ya el comunismo no lo han podido parar, al contrario. Entonces, ahorita se están alineando a naciones. Ya Estados Unidos ya no ha podido parar a los países para que tengan su propia moneda. Esta unión de naciones, yo les he dicho, que tiene este plan, que ya está formado, ya está hecho, que se llama BRICS, que es Brasil, Rusia, India, China y Arabia Saudita, Sudáfrica, comenzaron para hacer esta moneda, la moneda de BRICS. Y ya han pedido entrar en ella Argentina, Arabia Saudita, Irán. Entonces, yo todavía no sé si en realidad estas son las 10 naciones a las que se le da poder por un tiempo, la que está en el Apocalipsis. Ni siquiera se lo he preguntado al Señor. Entonces, pero sabemos que hay un tiempo donde se le da a 10 países que por un tiempo se le da el poder. Entonces, Rusia sigue entrando ahí. El comunismo, hermanos,
el comunismo aplica para que sea la marca de la bestia, en este caso. ¿Por qué? Porque están peleando contra Dios. Entonces, si se fija, ¿qué tienen en común el comunismo? Están en contra de la familia, están a favor de matar a los niños en los abortos, están a favor de matar a los ancianos, que ya están a favor de los que están enfermos. Si se quiere suicidar, que se suicide, pues ya está sufriendo nomás. Están a favor de todo eso, o sea, están en contra de la vida, están en contra de Dios, esa es la realidad. Por otro lado, o sea, el enfoque es esto, fíjense bien, esto siempre ha sido así, siempre ha habido gente incrédula que siempre han estado contra Dios. Ahora, Dios tiene cuidado de su iglesia. Entonces, fíjense, ¿cómo entró el pecado al mundo? No fue por el pecado de los animales, no fue por el pecado de Adán. Inclusive no fue por el pecado de Eva, fue por el pecado de Adán, porque a Adán le fue dado el mandamiento. Por el pecado de Adán, todo el mundo fue maldecido. Entró la maldición a todo el mundo. Pudieran decir las cebras o las gacelas. ¿Y yo qué culpa tengo por el pecado de Adán? Entonces, ahora Dios tiene su propósito. Entonces, en el tiempo de Noé, no había personas justas. Solamente Noé. Entonces, en el tiempo de Sodoma y Gomorra, no había personas justas. Solamente Abraham y su sobrino Lot. Entonces, fíjense, cuando el Señor, el ángel de Jehová, le dijo a Abraham que iba a destruir a Sodoma y a Gomorra, le dijo, Señor, ¿vas a destruir a todos por culpa de unos? Dice, es que no hay justos. Entonces le dices, si te encuentro 50, dice, si me encuentras 50, no los destruyo. Terminó en 10. No había 10 personas que fueran justas. Entonces destruyeron Sodoma y Gomorra. Entonces fíjense el mensaje, hermanos. Dios, por amor a su iglesia, y el Señor siempre tiene iglesia, siempre tiene un remanente, por amor a ellos, no ha destruido el mundo. Pero no quiere decir que no hayan venido tiempos de estos, tiempos como estos, tiempos donde hay hambre, donde hay... Fíjense, si yo les decía, esto es lo que viene. Recesión, desempleo, bancarrota, suicidios, hambres, epidemias, disturbios, violencia. Lo único que podemos hacer para que termine esto es volvernos al Señor. Eso tenemos que compartir, hermanos. No podemos amarnos solamente nosotros. No podemos solamente satisfacernos a nosotros. Tenemos que ir a compartir a Cristo, hermanos. Tenemos que hacerlo. Y pedirle al Señor misericordioso, porque tenemos un Dios misericordioso. Entonces, las cosas que el Señor ya dijo que van a pasar, van a pasar. ¿Pudiera Dios posponer esto o cambiarlo? Solamente si nosotros nos volvemos al Señor. La cosa es que la iglesia no quiere escuchar, hermanos. No quiere escuchar. Entonces, no es que Dios no nos ame, es que su iglesia no quiere escuchar el mensaje. Por eso están estos planes. Ahora, Dios tiene todo bajo control, hermanos. ¿Ok? Entonces, el que va a morir, va a morir. El que va a morir, va a morir. Entonces,
¿Qué podemos ver que va a pasar? ¿Qué podemos ver? Eso ya se los mencioné. Entonces la gente, bueno, hermano, eso siempre, hermanos, es grave, esto es grave. Fíjense bien, las mujeres han estado bien violentas en esta, el mismo hermano Wilkerson lo profetizó, que los hijos, iba a ser una generación de hijos rebeldes. Esto está pasando. Las mujeres han sido bien rebeldes contra Dios. El espíritu de Jezabel está en su apogeo. Entonces, aunque la mujer físicamente no, el hombre es más violento físicamente que la mujer. Hay muchas mujeres bien violentas físicamente, pero sobre todo con la boca. Entonces hay muchos hombres resentidos contra las mujeres. Hay muchos hombres que están hartos del feminismo. Nosotros tenemos que cuidarnos de eso, hermanos. Nosotros debemos de amar a las feministas, a todas las personas. A todas las personas. Ese es el mandamiento que tenemos de nuestro Señor. Tenemos que tener cuidado, porque viene la violencia contra las feministas. De hecho, fíjense bien, muchos grupos que también están hartos de los que no predican el amor, se la pasan condenando a todo mundo. Estoy hablando de este grupo LGBT. Ellos van a empezar también grupos muy violentos. Inclusive va a haber violaciones de jovencitos y de niños. Pero no solamente del grupo del LGBT. Hay muchas personas heterosexuales, porque hermanos, cuando hay violencia, el que no tiene a Dios, imagínense, las mujeres son como corderitos, o sea, ¿quién las va a defender? ¿Quién va a defender a un grupo feminista? Tenemos que orar, hermanos, tenemos que orar porque esto viene. Esto viene. La gente está harta. Unos están hartos de una cosa, otro, por ejemplo, el grupo LGBT están hartos de los religiosos que siempre andan condenando a estas personas. Las mujeres están hartas de la violencia de los hombres. Los hombres están hartos de la violencia de la lengua de las mujeres. La gente que es víctima de los criminales están hartos también. Porque fíjense, una de las cosas que hace el gobierno progresista es defender a los criminales. O sea, la ideología de los progresistas es, por ejemplo, a una persona que usa drogas, pues usualmente los de la extrema derecha tienen, no, hay que meterlos a la cárcel. O sea, son muy extremistas. Entonces los de la izquierda dicen, no, pero, o sea, esa persona tiene problemas psicológicos, o sea, no, en lugar de meterlos a la cárcel, debemos de ayudarlo. Y tienen razón, o sea, una persona lo meten a la cárcel porque tiene una dependencia, una codependencia eventualmente de las drogas, pues a veces tiene que robar para poder mantener el hábito. Entonces la persona, el psicólogo, el que dice, no, o sea, si somos sinceros, en lugar de meterlo a la cárcel, hay que meterlo en un programa para que no, o sea, ¿cómo lo vas a meter a la cárcel? Y tiene más sentido eso, ¿ok? Pero el problema es de que los políticos, los que hacen las leyes, nomás hablan, nomás prometen cuando va a haber elecciones, pero no hacen nada, no hacen nada.
Entonces, hay lugares donde la gente ya está harta. Por ejemplo, en El Salvador, el presidente comenzó un programa que va totalmente en contra del progresismo en relación a la violencia de los criminales. Y el presidente salvadoreño dice, aquí o se ponen las pilas o se ponen las pilas. No se quieran poner, órale. A todos los vamos a meter a la cárcel. Y lo está cumpliendo. Entonces el crimen en El Salvador está bajando. Esto viene de Dios, hermanos. Y este es el enfoque de este programa, de este estudio. Entonces, hagan de cuenta que, por ejemplo, cuando vino la Revolución Francesa, que es lo mismo que está pasando ahorita, ¿verdad? Francia ha sido una nación envidiosa. Si hay algo que yo he notado de Francia es que es una nación envidiosa. Tuvo envidia de Italia, tuvo envidia de Inglaterra, y en el siglo XX y lo que va del XXI siempre ha sido envidiosa de Estados Unidos. De hecho, fue ahí donde nació el comunismo, en Francia. Entonces, Francia sabemos que va a ser una nación que siempre va a estar en contra de la nación de Estados Unidos. Entonces, la nación de Estados Unidos fue poderosa en el siglo XX y lo que va del XXI, no porque en Estados Unidos la gente sea más inteligente, no porque en Estados Unidos la gente sea... Es por el cristianismo, hermanos. Es por el cristianismo. O sea, en la medida que una nación tiene cristianos que caminan con el Señor, Dios bendice, Dios tiene cuidado de toda la nación. O sea, es gracias a los cristianos que Dios bendice a la nación cristiana, Estados Unidos. Ese rol lo tenía Inglaterra en el siglo XIX, en el siglo XVIII. Y ahí andaba siempre Francia de envidiosa. Francia siempre ha sido una nación envidiosa. El Señor nos muestra a través de las naciones que no seamos así, que no seamos envidiosos, así como lo fue Caín de Abel. Siempre va a haber envidiosos. Entonces, ¿cuál es la hazaña que mete la ideología del progresista para que se unan al movimiento? Los ricos cada vez son más ricos y los pobres son cada vez más pobres. Eso pareciera que fuera verdad, pero no es verdad, hermanos. No es verdad. Si nosotros nos vamos a los datos, por ejemplo, a principios del siglo XX, ¿cuánta gente era pobre? A mediados del siglo XX, ¿cuánta gente había pobre? A finales del siglo XX, ¿cuánta gente? Yo miré, a mí me tocó verla, cómo morían, porque salían en la televisión, en las noticias. Los niños, sobre todo en África. El hecho de que digan que la gente cada vez es más pobre, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Porque cada vez hay menos pobres. Esa es la realidad. Ahora, hay más inflación. Eso es diferente. Hay más inflación, sobre todo ahorita. Entonces, ¿cómo podemos combatir? Fíjense, hermanos, ¿cómo podemos combatir la inflación? ¿Cómo podemos pelear contra los progresistas? Pero fíjense, Dios no nada más está contra los de la izquierda. Ahora, si ustedes se fijan en la Biblia, los del lado izquierdo está profetizado, hermanos. Están unos a mano izquierda y están otros a mano derecha. ¿Quiénes son los que están a mano derecha? El Partido Republicano. Vengan benditos de mi Padre. Eso quiere decir que ser republicano ¿tiene ventajas? Sí, tiene ventajas. Pero no quiere decir que los republicanos siempre hacen.
lo que el Señor dice. O sea, la razón de por qué el republicano tiene dinero es porque aman a Cristo. O sea, la nación en sí, toda la nación. Por amor a su pueblo, por amor a la iglesia. Los de la izquierda siempre han causado problemas al cristiano. Francia en gran parte del tiempo ha sido de la izquierda. Entonces, hay un periodo de tiempo donde el Señor les da autoridad. Pero ¿qué pasó en Francia? Cuando hubo la revolución de la izquierda, llegó Napoleón Bonaparte y puso orden. Vienen esos tiempos también, hermano. Pero no antes de que primero venga la violencia. Entonces, yo aquí no estoy promoviendo la violencia, hermanos. Yo estoy promoviendo la paz. Y la paz solamente la podemos tener en Cristo. Viene la violencia. Primero, en contra de la iglesia. Vienen contra nosotros, con todo, hermanos. Hay personas a las que vienen por su dinero. Ya vienen, fíjense bien. Ya, y eso está profetizado por el hermano Wilkerson. Ya el presidente Biden tiene su autoridad. ¿Quién es la autoridad? El Papa. ¿Quién es la autoridad del primer ministro en Inglaterra? La reina o el rey, dependiendo de... Entonces, hay autoridades. Esas autoridades las puso Dios, ¿ok? El Señor lo permite. Entonces, debemos de obedecer a las autoridades. Entonces, ¿por qué? Porque así lo ha dispuesto el Señor. Entonces, no podemos andar peleando contra ellos. Entonces, ahorita ya no recuerdo la cantidad de agentes, pero algo así como casi 90,000 agentes nuevos del IRS. Vienen contra los negocios y no necesariamente vienen contra los dueños de Google o de Amazon. No. Vienen contra las personas que tienen negocios. Pero sobre todo vienen contra la iglesia cristiana. Sobre todo. Entonces, no vienen impuestos sobre la renta, sobre la propiedad, porque eso sería afectarse a sí mismo. El Papa, a la Iglesia Católica, no. Vienen en relación a los diezmos. Entonces, ya la Iglesia ya no se va a beneficiar en no pagar impuestos. No, ya los pastores van a tener que pagar impuestos sobre los diezmos. Todo el dinero que se mueva. No sobre las propiedades en sí, porque eso sería afectar a todos los edificios cristianos, no. Pero sí a todo, que ya vendieron agüita ahí de horchata, ahora le vas a pagar impuestos por todo eso. Eso ya viene. Tenemos que pagarlos en el caso de, por ejemplo, si yo lo hiciera, sí. Pablo dice que tenemos que pagar impuestos. Entonces, porque eso dice la palabra de Dios. Pero eso también lo está haciendo el Señor para limpiar la iglesia. Entonces, hay dos pecados ahorita, sobre todo, hermanos. Uno es la idolatría, el amor al dinero. Y dos, la gente ha dejado al Señor. Estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando del mundo, estoy hablando de la iglesia. Independientemente a quien ustedes definen iglesia. Estoy hablando de toda la iglesia. Y eso incluye mormones, católicos, evangélicos. Toda la iglesia está tras la idolatría. El amor a este mundo. Pero raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿qué viene? Ok, a ver qué vas a hacer, dice la palabra de Dios, cuando te quite tu dinero. Entonces hay gente que es hasta altanera porque tienen trabajos que ganan bastante dinero y se vuelven altaneros. Entonces dice el Señor, ok, vamos a ver ahora qué vas a hacer cuando quebres con tu negocio.
Entonces, esta es una disciplina para la iglesia, hermanos. Es una disciplina para la iglesia. El que tenga oídos para oír, que oiga. Entonces, fíjense, vamos a la palabra de Dios. Habacuc 2:2. Y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyera en ella. Oremos, porque la violencia va a ser grande, hermanos, mundialmente. Va a haber disturbios mundialmente. Entonces, no tenemos que ir sobre las armas, no. En Cristo Jesús es en donde tenemos la salvación. Acuérdense que la palabra de Dios dice que la maldad aumentaría y el amor de muchos se enfriará. Pero el que permanezca hasta el fin se salvará. Nosotros no podemos terminar la carrera, hermanos, si despegamos los ojos de Cristo. No podemos terminar la carrera. Debemos de estar despiertos. Deuteronomio 8:5. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Salmos 94:12. Bienaventurado el hombre a quien tú, Señor, corriges y en tu ley lo instruyes. 119:75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Eso viene la aflicción grave, hermanos, para todos aquellos que andan fuera del camino, han dejado al Señor. Proverbios 3:11-12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama, castiga o disciplina, como el padre al hijo a quien quiere. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Lamentaciones 3:39. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. En su pecado. O sea, tenemos que ser valientes para afrontar nuestro pecado. Entonces, como les digo, esto lo escribió Jeremías. ¿Cuál fue el pecado del pueblo de Israel en contra de Dios? Y menciona dos cosas. La idolatría, o sea, poner la confianza en todo menos en Él. Dice, me abandonaste, me dejaste, te olvidaste de mí. Esos dos males has hecho, Israel. Entonces, ¿cómo los castigó? Les mandó al pueblo de Nabucodonosor, que eran crueles, mataron casi todas las personas, guardó un remanente y ese remanente fue llevado cautivo por 70 años. Estuvieron 70 años cautivos, o sea, una generación. Esto, hermanos, este castigo ya comenzó. Ya comenzó. ¿Cómo comenzó? Con el coronavirus. Esa es la preparación, el coronavirus. Ya sabemos, entonces si ya sabemos que va a haber va a haber trabajos escasos, va a haber falta de dinero, va a haber falta de comida, va a haber pandemias.
Ese es uno de los castigos, hermanos. Va a haber pandemia. Una de las cosas que va a pasar es el cólera. Fíjense, algo bien simple. Aquí no se mira mucho el cólera en Estados Unidos, pero ¿qué pasa si dejan de trabajar a los trabajadores que colectan la basura? La basura se empieza a juntar, se junta la bacteria y comienzan los casos de cólera. Pero esto sobre todo pasa en países subdesarrollados. Pero no quiere decir que no van a llegar aquí. Dios está enojado en contra de la iglesia. Entonces el Señor está poniendo orden. El que va a morir, hermanos. El que va a morir, va a morir. Hay muchas personas que están teniendo sueños. Yo no he escuchado mucho de visiones, aunque sí una que otra, en relación a explosiones nucleares. Yo no he tenido en relación a ver la explosión nuclear, pero sí de que somos consumidos en una explosión nuclear. Yo he tenido un sueño así. Yo voy a seguir preguntándole al Señor en relación a eso. Señor, vienen las explosiones nucleares en Estados Unidos, porque yo estoy en Estados Unidos. Esto es mundial. ¿Ok? Ahora fíjense, ¿cuándo viene? Fíjense bien, viendo yo la Biblia, estudiando la Biblia, viendo el castigo, la disciplina del Señor y viendo lo que está pasando, ¿cuándo sería esto? Fíjense bien. Ya Alemania, que es la nación más rica en Europa, cae Alemania, cae Europa. ¿Ok? En este invierno, ya muchas compañías se están viniendo a Estados Unidos. El dólar no se va a caer el dólar totalmente, hermanos, no. Porque la gente que tiene dinero, ¿en dónde va a invertir su dinero? Mucha gente sigue comprando dólares. Mucha gente se va a ir a comprar oro y plata. Sabemos que el oro va a perder su valor. ¿Cómo lo sabemos? Porque el Señor lo dice. Mucha gente dice, no, la gente no sabe, el BRICS, la moneda del BRICS está respaldada por el oro. En Sudán ya encontraron una mina, ya no recuerdo la cantidad, pero basado al costo de lo que vale más o menos el oro ahorita, dicen que es una mina que está valorada más o menos, ya sacando el oro, como en más de 8 trillones de dólares. Muchísimo dinero. Ahora, no me sorprendería que van a encontrar oro aquí y allá, entonces ya no va a valer lo mismo. Por ejemplo, una forma de ¿por qué a veces las cosas cuestan mucho y a veces cuestan poco? Por ejemplo, ¿por qué los diamantes son caros? Primero, porque el diamante no es un mineral abundante. Eso es por su rareza, por bonito, porque está bonito, por su belleza y por su dureza. Es lo más duro que hay. El diamante te puede rayar todo. Tú puedes agarrar puntas de diamantes y con el diamante tú rayas cualquier cosa. Para cortar un diamante necesitas otro diamante. Eso es lo más duro que hay. Bueno, en Inglaterra, hagan de cuenta que hay como un cartel, las compañías dueñas de diamantes, los que mueven los diamantes. ¿Cómo lo hacen? Controlan el flujo de diamantes para que sigan siendo raros. Resulta que ya ahora los diamantes los pueden hacer. Ya ahora se pueden hacer los diamantes. Pero estas compañías que tienen mucho dinero manejan el flujo del diamante. Entonces eso lo hace todavía caro, pero ya no es tan caro como antes. El oro es caro
porque no es tan abundante, tiene muchas formas de trabajar el oro. Entonces la gente, cuando las compañías están teniendo problemas, se van a los metales, sobre todo el oro y la plata, o se van al real estate. Bill Gates está comprando, se puede decir, montañas y valles por donde quiera, porque pues, eso no pierde, eso mantiene su valor eventualmente. Entonces, y lo único que mantiene su valor al último es sobre todo fuera de las ciudades. ¿Por qué la gente se va a querer ir a la ciudad, fuera de las ciudades? Porque a la gente le va a dar miedo. Imagínate si sabemos que podría haber una guerra nuclear. ¿Tú quisieras estar en Los Ángeles o allá en un pueblito fuera, en las montañas, por allá, qué sé yo? Pues la gente va a querer estar afuera, no en las ciudades. Porque pues, no van a querer morir en una explosión nuclear. Por eso es que vienen esos rumores de guerra. Ya están ahorita. Pero fíjense, en realidad cuando viene ¿quién va a atacar a quién? No sé. No lo sé todavía. Yo estoy en ese proceso de preguntarle al Señor, pero debo de alejarme por un buen periodo de tiempo para que el Señor, si Él quiere revelármelo, me lo revela. No es que el Señor no nos quiera, hermanos, no es que el Señor no nos quiera. El Señor te puede usar a ti para que el Señor te revele lo que va a hacer. El Señor siempre los tiene. ¿Qué tienes que hacer tú? Tú lo puedes hacer para que el Señor te use. ¿Qué tienes que hacer? Enfócate solamente en el Señor. Su palabra, oración. Palabra y oración. Daniel lo hizo por un periodo de 10 días, 30 días, 5 días, qué sé yo. O sea, tú dedícale un periodo de tiempo en donde olvídate de teléfono, olvídate de televisión, olvídate de todo. Tú nada más es Jesús y tú, Jesús y tú, Jesús y tú, Jesús y tú, Jesús y tú. Deja que Jesús te hable a través de su Espíritu. Estudia su palabra, Él te está hablando. Anhela que Él te revele. El Señor te puede usar. El problema, ahora va a haber distracciones, sí, Satanás siempre va a estar ahí. Siempre va a estar ahí, poniéndote zancadilla. Vamos a decir que tú dices, no, pues yo voy a ser un instrumento del Señor para que el Señor me revele. Entonces de repente tú dices, yo le voy a dedicar 15 días solamente a estar en comunión con Jesús. Y te vas a alejar de todo. Te alejas de tu familia, te alejas de la televisión, de la radio, de lo que sea. Teléfono, no teléfono. Nada más tú y Jesús. O sea, su palabra y tú. Y obviamente está el Espíritu, ¿verdad? No distracciones. Bueno, que no te sorprenda que te va a llamar Panchita, que tienes 10 años o 20 años que no la miras. No te sorprenda que de repente ya se enfermó tu abuelita o que ya se murió tu mamá. No te sorprenda todo eso. O sea, va a haber cosas que te van a impedir, porque ese es Satanás impidiendo. Entonces, dice el Señor, ¿de verdad me quieres a mí? Sí, Señor. Que olvídate. No, pues que ya se murió no sé quién. Tú olvídate de ellos. Deja que los muertos entierren a los muertos. Tú sígueme a mí. Tú te tienes que aferrar. Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Entonces tú haces eso y el Señor te va a usar, hermano, hermana. El Señor te va a usar. Entonces, ahora, resulta que el Señor te revela esto y esto. Ahora te viene otro. Resulta que tú vienes, se lo dices a la gente y la gente no te cree. ¿Qué tienes que hacer? Tú dilo. Tú dilo. El Señor me dijo esto y esto, prepárense. Entonces ahí viene también ay Señor, nadie me quiere escuchar. Bueno, tú ya lo sabes.
Por a lo mejor allá Panchito te escuchó y sí te creyó. El Señor quiso que Panchito te escuchara. Por allá anda Juanito también. Tú enfócate en eso. Por lo menos tú ya lo sabes. Tú ya lo sabes. Entonces ya en la medida que tú llevas esa vida espiritual, el Señor va a seguir usándote. Entonces, la iglesia, el remanente que ahorita tiene el Señor, al que casi la gente nadie quiere escuchar, ¿por qué? Porque aman el mundo. Aman a estos predicadores que se la pasan. O sea, de repente miras a uno que se la pasa criticando a todo mundo y tiene 500,000 de vistas. Y tienes ahí a un profeta que está diciendo ahí todas las cosas. Y apenas allá tiene 50 personas que lo miran, o 100, o 5. Siempre ha sido así, hermanos. Ahora, pero eventualmente hay un tiempo. Ahorita ya todos leemos Jeremías, Isaías, pero ustedes piensan que a Jeremías la gente le hacía caso. No, hermano. Al mismo Jesús, ¿cuánta gente no estuvo en contra de él cuando lo crucificaron? La misma gente que gritaba, ¡Hosana, Hosana, el nombre del Señor! Eran los mismos que después decían, ¡crucifícalo, crucifícalo! Los mismitos. Entonces, debemos de orar, hermanos. Ese es el amor, ¿sí? Eso es amar verdaderamente a nuestros hermanos. Necesitamos primero tener esa intimidad con Cristo Jesús, y ya una vez que haces eso, entonces ya Cristo Jesús te va a estar compartiendo de la forma que te va a usar, pero ya no vas a andar a ciegas. Entonces fíjense, de acuerdo a lo que yo miro, ya ahorita están aislando, muchas naciones se están, vamos a decir, uniendo a China, Rusia. Ya parece que Arabia Saudita también se está alineando más con Rusia que con Estados Unidos. Eso no sorprende, hermanos, eso no sorprende. Ahora, ¿qué harías si tú fueras el presidente de Arabia Saudita y viene y te dice el presidente de Rusia, si te alineas con Estados Unidos, pues mira, aquí te tengo bien cerquitas? Y aparte tengo a Irán como aliado, que entre ellos por la doctrina en el Islam se matan unos a otros. Ahí está la guerra de Irak contra Irán, sunis contra chiitas. Entonces, pues Arabia Saudita anda así como, no, pues yo no quiero guerras. Entonces, pero Jesús no vino a unir, Jesús vino a dividir. ¿Quién está conmigo y quién está contra mí? Entonces, ahorita hay una amenaza ya. Putin no está jugando cuando dice que va a usar armas nucleares. No está jugando, hermanos. No está jugando, lo está diciendo en serio. ¿Ok? Ahora, mucha gente acá en el occidente ya lo está tomando en serio. La cosa es de que ellos cometieron muchos errores, y el error más grave que hicieron es, ¿para qué existe la OTAN si nunca vas a aceptar a Rusia? Entonces, si nunca vas a aceptar a Rusia, entonces ¿por qué haces negocio a ese nivel con Rusia? Que fue lo que les dijo Donald Trump, y se burlaron de él. Entonces ahora, ¿qué prefieren? ¿Que haya guerra o aislar a Rusia? Pues vamos a aislarlo, pero de eso depende la economía. ¿Qué prefieres? ¿Que Putin haga lo que quiera y cada vez se convierte en una amenaza cada vez más grande? Y eventualmente, ¿cómo lo paras? Porque no terminaría con la Unión Soviética, terminaría con toda Europa. ¿Cómo le haces? Ahora, ellos se metieron en ese problema no por la política, hermano, porque dejaron a Cristo. Porque han perseguido a mis hermanos cristianos en Europa, se han burlado de ellos y los han hecho como quieren.
En Suecia, por darles un ejemplo, en Suecia, no, nosotros somos, o sea, no lo dicen así, no lo dicen así, pero es básicamente lo que dicen, nosotros sí somos inteligentes, tenemos educación, vamos a traer gente de todos lados y aquí no somos racistas. Y sí, eso lo hicieron por un periodo de tiempo, les funcionaba. Entonces vienen personas con otras culturas y piensan que no van a tener problemas. Son otras culturas, hermanos. Son otras culturas. Entonces, si no eres cristiano, ¿cómo vas a lidiar con eso? Por ejemplo, por darles un ejemplo, Alemania hizo lo mismo. Vamos a traer personas, nosotros vamos a aceptar personas de África, está bien, y del Medio Oriente, está bien. Hay que darle comida al extranjero, dice la palabra de Dios, está bien. Pero tienes que lidiar con ellos, o sea, ¿los vas a hacer ateos o los vas a hacer, o les vas a predicar el evangelio? No, que ellos hagan lo que quieran, ok. Bueno, los países musulmanes, ¿por qué acaban de matar a esta mujer en Irán? Porque no traía bien puesto. Por decir el rebozo, no se llama rebozo, el hijab, algo así se llama. Por no traerlo bien, la golpearon y la mataron. La gente ya está harta también de los religiosos, que en todo caso serían los fariseos que están en la Biblia. También la gente secular ya está harta también de los religiosos. Yo estoy harto de los religiosos también, porque no están predicando a Cristo. No predican a Cristo, predican ahí pecadores. O sea, yo también estoy harto de eso. Pero al último, el que tiene en control es Cristo. Entonces, llegan más de 1 millón de personas, sobre todo de África del Norte y de Siria. En esos lugares, hermanos, las personas tienen que andar vestidas de arriba hasta abajo. Llegan a Alemania, en donde hay por ejemplo, una fiesta cultural alemana, donde las mujeres andan en bikini, casi desnudas. ¿A poco creen que estas personas que nunca habían visto cuerpos de mujeres ya casi desnudas van a decir, mira qué muchacha bonita desnuda? No, se van a, pues, o sea, obviamente que se levantaron las pasiones carnales y hubo un disturbio muy grande en donde violaron a muchísimas mujeres. Entonces dicen los religiosos, eso les pasa por provocadoras, pero es parte de su cultura. El andar a bikini aquí en una playa no es pecado. Perdón, no es faltar a la ley, o sea, es parte de la cultura. Pero si vienen 1 millón de personas o medio millón de personas y llegan a esta cultura y de repente miran a estas mujeres casi encueradas, ¿a poco piensan que no va a haber, todos se van a comportar de acuerdo como dice lo que ellos dicen? No, hubo un choque cultural. Pero como vienen de una doctrina en donde dicen, hermanos, no podemos ser racistas. Ni siquiera salió en los periódicos eso, hermanos. Entonces, por ejemplo, en Suecia, donde proclamaban eso, ya ahorita la gente ya está harta de la violencia. Fíjense bien. Esto es mundial, hermanos. La gente en México, que ya está harta de la violencia, piensa que esto va a mejorar. No va a mejorar, hermanos. No va a mejorar. Antes de mejorar, se va a poner peor. Se va a poner peor. Ahí es en donde pierde popularidad el presidente Obrador, porque con abrazos la gente no se corrige. No es con abrazos. Pero bueno, ¿verdad? Él piensa que sí. Los progresistas piensan que sí. A ver qué van a hacer cuando vengan y violen a sus mujeres y a sus hijas. O sea, ¿ustedes piensan que yo estoy a favor de eso? Yo estoy en contra de la violencia, hermanos. ¿Yo cómo voy a andar promoviendo eso?
pero están ciegos. Están ciegos. Entonces, ¿qué tiene que hacer la gente? Lo único que puede detener esto, hermanos, es Cristo. Volvernos a Cristo. Entonces, el malvado, el que hace lo malo, imagínate, está en la cárcel, lo dejan libre. Ahorita muchos de esos malvados andan robando. Andan robando en las tiendas. Mujeres, cosas que no se miraban antes. Pandillas de mujeres robando. No, somos negras. No se metan con nosotros. Nosotros merecemos ya. En las iglesias de mis hermanos morenos, incitando a la gente en contra del racismo. Y déjenme decirles, Martin Luther King se fue por el camino equivocado. Martin Luther King estaba equivocado, hermanos. I had a dream. Estaba loco. Estoy hablando a los cristianos, no le estoy hablando aquí a la gente del mundo. Martin Luther King estaba loco. Déjenme decirles, la gente que ha tenido Cristo ha sido libre desde la primera generación. Haya sido negro, haya sido blanco, haya sido amarillo, haya sido café. Las personas que han tenido a Cristo han sido libres. Eso nunca lo entendió, parece, Luther King. Nunca lo entendió. Porque un predicador, ¿cómo vamos a llegar a un acuerdo con una persona política? O sea, no vamos a poder, porque el político gobierna a toda la nación, o a todo el estado, o a toda la ciudad, o a todo ¿cómo se llama? La comunidad. Cristo gobierna en todo el mundo, pero es en relación personal. Entonces una persona puede tener paz si tiene a Cristo Jesús. Entonces es obvio, precisamente porque Luther King andaba haciendo esas cosas, por eso lo mataron. Al que a espada vive, a espada muere. Por eso lo mataron. ¿Quién mató al predicador Frederick, qué sé yo? Pues no lo mataron. ¿Por qué? Pues ni siquiera lo conociste, porque él no andaba predicando eso. Él andó predicando a Cristo. Mataron a Luther King porque se metió en la política. Cristo es el abogado de todos. Y fíjense, hay comunidades morenas donde dicen, no, Cristo era negro, no era blanco. O sea, se vuelven a las fábulas. Si uno tiene educación, uno sabe que lo único que hace una diferencia entre un negro y un blanco y un café es la melalina en la piel. Entre más tiene, más moreno. Entre menos tiene, más blanco. Es un químico en la piel lo que hace la diferencia. ¿Qué tiene que ver eso con él? Entonces, nosotros amamos a nuestros hermanos, a la gente, independientemente del color que sea. Fueron los cristianos, ¿ok? Fueron los cristianos, los verdaderos cristianos, los que abogaron por la equidad en relación a la raza. Fueron los cristianos, y los cristianos no lo hubieran podido haber hecho. Que hubo cristianos a favor hubo cristianos a favor de la esclavitud, sí. Pero acuérdense, el entendimiento va creciendo. ¿Cuántas personas no anduvieron ahí ayudando para que las personas tuvieran equidad? Si no hubieran sido los blancos, los morenos, ¿cuándo se hubieran hecho independientes? Nunca.
Entonces, tiene que haber personas blancas. Tuvo que haber personas blancas para que las personas morenas, pero esas personas blancas, la mayoría de ellos eran cristianos. Pero ¿por qué Dios permitió eso? Ahora tú le vas a cuestionar a Dios por qué hizo esas cosas. Fíjense bien, hermanos. Ahí les va. La gente se ha alejado de Dios. La iglesia. La iglesia cada vez más se va sobre la idolatría. Ya los hijos andan en la idolatría. Andan con los grupos progresistas, inclusive muchos de ellos peleando contra los padres. La iglesia está siendo perseguida poco a poco, cada vez callando más a los predicadores. No va a mejorar, va a empeorar. Acuérdense, vayan y lean Mateo 24. Entonces, en la medida que cada vez me irán a mí a cerrar el canal, probablemente, ¿verdad? Y pudiera ser que sea por odio, ¿verdad? Porque así lo dice la palabra de Dios. Hay personas cristianas que en realidad sí odian, sí es cierto, pero ¿quiere decir que todos los cristianos odiamos? Entonces, ¿cómo nos defendemos? Bueno, Cristo mismo profetizó, dijo, miren, cuando vengan contra ustedes y les cuestionen, traten de no pensar cómo se van a defender. Yo mismo les voy a dar palabra para que se defiendan, porque no van a ser ustedes, voy a ser yo mismo con ustedes. Que nadie va a poder contra ustedes. ¿Por qué? Porque soy yo, van a estar peleando contra mí. Entonces las personas que verdaderamente siguen a Cristo, algunos los matarán, así como mataron a Esteban. Bueno, ¿verdad? Pero viene la persecución de los cristianos. Ya es mundial. ¿Ok? Van a morir muchos cristianos. Ya están muriendo. Ya en Irak ya mataron a muchos cristianos. ISIS ya mató a muchos cristianos. Terminaron en el monte muchos de esos cristianos. Los vimos en la televisión, los vimos en el internet. Bueno, eso pasó en Siria también. Se andaban peleando unos contra otros, pero ¿qué tenían en común esos unos contra otros? Tú eres cristianito, vamos a matarlos a todos. Eso ya pasó en Siria y sigue pasando. Bueno, eso viene en Argentina, eso viene en Chile, eso viene en Brasil, eso viene en todo el mundo, hermanos, en todo el mundo. Entonces, en esta generación, están aislando a Rusia, China se une, Irán ya está peleando porque ya está está compartiendo. Ya Israel por ahí, ya alguien está diciendo, si Irán ya entró para ayudar a Rusia para atacar si Irán anda por ahí, yo estoy en contra de Irán. Entonces ya por ahí hay personas que dicen, si Irán está con Rusia, yo estoy contra Rusia. Aunque no todos. ¿Ok? Bueno. Van aislando a Rusia. Putin cada vez está siendo arrinconado. Porque su ejército es un desastre. Es un desastre en realidad. Pero no está jugando con las armas nucleares. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a pasar? Fíjense. ¿Quién está a cargo ahorita? Son las Naciones Unidas, no la OTAN, son las Naciones Unidas. Cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Es en la ONU donde van a decir, bueno, ya hay paz. Ya Rusia se calmó, ya China se calmó. Muy probablemente China
va a tomar Taiwán. Y Estados Unidos no va a tener una guerra nuclear contra China por Taiwán, eso lo sabemos. Pero sí es una forma de aislar a China del resto del mundo. Ahora, ¿cuánta gente se va a aliar con la OTAN? Bueno, ya China está aliado con Rusia. El problema es que no va a parar ahí, hermanos. No va a parar ahí. Rusia toma control de Ucrania. China toma control de Taiwán. India muy probablemente pudiera tomar control de Pakistán. O de, vamos a decir, de Cachemir. Porque ese es el... Pero ahí también entra China. Fíjense bien, no tenemos pelea contra personas, sino contra demonios. Bueno, esos demonios incitan en las mentes de los gobernadores. Ya ahorita, ¿quiénes son los países envidiosos? Chile, que era un país rico, el país más rico de Sudamérica en los 70 era Venezuela. Hasta que llegó Chávez. Llegó Hugo Chávez y echó a perder al país con el comunismo. Entonces mucha gente le tenía envidia siempre ha habido guerra entre Colombia y Venezuela. Ya ahí pudiera haber guerra entre Venezuela y Colombia. Entre Chile y Argentina o Chile y Perú. Hay un grupo comunista muy problemático ahí en Chile y en Argentina. Está el Medio Oriente, sigue, ese problema sigue entre chiitas y sunis. Ahora ahí va en algo en lo que tal vez ustedes no han tomado. Pudiera haber también problemas entre los católicos y los protestantes en toda Latinoamérica. Eso ya ha pasado en México. Hay comunidades indígenas y de hecho hay hasta películas de eso. Por ejemplo, está una comunidad católica en donde le hacen la fiesta al santito, al santo patrono de ahí. Y resulta que llegaron unos evangélicos y dijeron, no, nosotros ya no vamos a participar de eso. Porque nosotros ya no queremos tomar alcohol, no queremos andar en eso. Ya sáquenos de ahí, ya no queremos andar en eso. Entonces, ¿qué empezaron a hacer? Los empezaron a matar, literalmente. Les empezaron a quitar sus casas. Iban y hacían la protesta allá en la ciudad y nunca les hicieron caso. Terminaban quemándole las casas, mataron a muchos pastores evangélicos. Gente que ni siquiera era católica. Esa es la cosa, ni siquiera eran católicos, o sea, simplemente se dicen, o sea, en México, en Latinoamérica, oye, ¿tú de qué religión eres? Yo soy católico, pero pregúntales acerca de la doctrina y ni siquiera saben lo que es el catolicismo. Ahora, aquí yo no estoy hablando, no es que yo quiera hablar mal del católico, no, hermanos, nuestra lucha es contra demonios. O sea, la excusa es lo de menos, la excusa es lo de menos. Simplemente tu esposa, tu esposo te va a hacer la vida de cuadritos. O sea, de eso se trata. De eso se trata. O sea, la guerra no es contra... O sea, si te quieres ir allá a la montaña para ya no pelear con nadie, bueno, allá te va a seguir, allá te va a alcanzar el castigo por dejar a Cristo. No lo digo yo, ni lean Deuteronomio 28. Si tú dices, no, yo me voy de la ciudad, ya, yo mejor ni hijos que me lloren, ni mujer que me regañen. No, yo prefiero ni casarme, yo para no tener problemas. Oh, te vas a ir a la montaña, ok, bueno, allá te va a llegar el oso, te va a llegar la manada de lobos, allá te va a llegar, o te va a llegar la enfermedad. De mí no te vas a esconder. Viene una guerra, hermanos, grande. La guerra nuclear no viene sin que antes primero haya. Ya no se le tiene respeto a Estados Unidos, que es la policía mundial.
Entonces ya como la policía mundial ya no tiene la autoridad, porque ya no se le respeta, cada quien va a hacer lo que quiera. Ahorita Rusia está haciendo lo que quiere. China va a tomar control de Taiwán. Corea del Norte va a invadir Corea del Sur, se va a convertir. Pero fíjense, cuando Corea del Sur vea que Estados Unidos no defendió a Taiwán, Corea del Sur dice, nosotros no queremos guerra, mejor vamos a hacer una sola Corea. Bueno, ya de ahí ya viene la Tercera Guerra Mundial. Esa es la señal. Cuando Corea del Sur sea una sola Corea. Ahí ya estén preparados porque viene la guerra, la Tercera Guerra Mundial. Corea es la señal. ¿Ok? Antes no. Ahora, pero no quiere decir que la guerra, la revolución, ya está llegando a sus casas. El que tiene dinero lo van a robar. Ahí donde hay mujeres, las van a violar. ¿Por qué? Porque es una anarquía mundial. Es una anarquía mundial. El único que te va a proteger es Cristo si tienes la comunión con Él. Es el único que puede salvar a tu familia. Ahorita la gente se burla de uno. No, hermano, usted está loco. Usted piensa, bueno, está bien. Yo voy a terminar con la palabra de Dios, Efesios 6:4. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. No que los agarres a palazos, amonestándolos en el Señor, disciplinándolos. Sobre todo con el ejemplo. Hebreos 12 del 1 al 8. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios no castiga. Bueno, si ustedes piensan que Dios no castiga, entonces, pues esto es pura basura. Si soportáis la disciplina, acuérdense, está en Mateo 24, el amor de muchos se enfriará. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces son hijos bastardos y no hijos. Si no hay disciplina, entonces son hijos bastardos. Y yo iba a terminar con Romanos, pero les voy a dar Apocalipsis también. Fíjense bien. Les voy a dar Apocalipsis primero, 3, 14 al 22. Este es el mensaje a la Odisea. Ahorita que la iglesia es bien materialista, fíjense. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. El principio de la creación de Dios dice esto. El principio, o sea, mucha iglesia apenas está en el principio porque no han querido dejar el amor al dinero. Yo conozco tus obras,
que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esta es la exhortación. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ah, ¿de veras? Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Así como Adán cuando pecó. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. O sea, busca a Cristo para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Así como se escondió, ¿se acuerdan que se escondió Adán de la presencia de Dios cuando pecó? ¿Por qué te escondes, Adán? Oh, es que tuve miedo. ¿Y quién te dijo? ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unjas tus ojos con colirio para que puedas ver. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cambia tu camino, no pongas tu confianza en las cosas de este mundo, ponla en mí. Pon tu confianza en mí, no en el dinero. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Es Cristo quien nos llama, hermanos. Bueno, cuando uno no obedece, ¿qué termina pasando? Bueno, eventualmente llegan unos y le dicen, Señor, ábreme. Señor, hay mucha violencia, no hay cosas para comer. Señor, escúchame. ¿Y qué dice Jesús? No te conozco. Señor, en tu nombre anduvimos haciendo milagros, expulsamos muchos demonios. No te conozco. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. Está hablando de cristianos, hermanos. ¿Por qué les dice eso? Así como tú te avergonzaste de mí cuando te anduve tocando te estuve tocando la puerta para que me abrieras tu corazón y nunca quisiste, así también te voy a hacer yo cuando vengas y venga la destrucción en contra de ti y de los tuyos. Esto no es un juego, hermanos. Esto es real. Esto es real. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Yo voy a terminar con Romanos 13 del 1 al 8. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Hay un presidente, Joe Biden, hay una vicepresidenta, Kamala Harris. Hay leyes. Aquí, por ejemplo, yo estoy en California. Hay leyes en California que obedece las leyes de California. Obedece a la policía de California. Okay. Obedece. Si la policía dice no, están las leyes, por ejemplo, las leyes de tránsito también, cómo debemos de manejar. La policía dice no debes de andar manejando tomado, con cerveza, no debes de andar. Yo hacía eso, yo desobedecía. Yo era desobediente. Ahora, yo no quería, pero terminaba haciéndolo. Por eso yo les digo, uno quiere hacer lo correcto, pero no podemos. Por eso necesitamos llenarnos de Cristo, hermanos. Entonces, por ahí de repente salen las historias reales que da tristeza. Recuerdo haber escuchado a una jovencita aquí. Jovencita, o sea, nunca... O sea, no era una criminal, no era una persona que andaba por ahí. Un día andaba ebria. ¿Y qué hizo? Andaba manejando, pero el hecho de que andaba ebria tuvo un accidente y murieron 4 personas.
Y el hecho de que andaba ebria, ¿a poco piensan que ella quería matar a esas 4 personas? No, claro que no. Pero por desobedecer, terminándole, dándole ahí como 40 años de vida en la cárcel. A una jovencita llena de vida que, y pues sí da tristeza. O sea, eso le puede pasar a cualquiera. A cualquiera le puede pasar. Pero ¿por qué pasan estas cosas? No porque toma, no porque ella haya sido borracha, no. Porque apartamos los ojos de Cristo Jesús. Por eso vienen esas correcciones. Ay, Señor, pero toda la vida en la cárcel por tomarme unas cervecitas. Murieron 4 personas, hija. Señor, y bueno, tú nunca me quisiste abrir tu puerta. Entonces, fíjense. Todos somos pecadores, hermanos, todos. No podemos andar aquí poniéndole, no, ese es reborracho, no, aquel es marihuano. No, no, hermanos, no podemos hacer eso. Todos somos pecadores. Todos. Por eso tenemos que predicar a Cristo. Porque en Cristo es en donde somos justificados. No en que no tomemos, no en que no usemos marihuana, no en que no seamos homosexuales, no en eso, sino conociendo a Cristo. O sea, ¿quiénes somos nosotros para decirle al que toma, hey, tú borracho, ¿por qué eres borracho? Cálmate, pues si tú cálmate, ¿a poco tú eres perfecto? No. Entonces, si nosotros andamos juzgando a la gente, con la vara que mida serás medido. Tenemos que tener cuidado. De modo que quien se opone, a ver otra vez, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo de que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismo, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios. Fíjense, aquí no dice que del gobernador o de Dios, para tu bien. ¿Quién puso la policía? Dios. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, ahorita ya llevan pistolas, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarle sujetos, no solamente por razón de castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Creo que está claro, hermanos. La paz de Cristo esté con todos ustedes.